Hola, buenos días. Hoy 24 de febrero de 2022 vamos a dar un encuentro para comentarles un trabajo que se hizo a partir del Gabinete Psicopedagógico en el marco de la ambientación a la universidad, ciclo lectivo 2022. Las profesoras que vamos a trabajar en este encuentro son la profesora María del Mar Mosquera, la profesora Erika Sánchez, la licenciada Ornella del Grosso y yo, la profesora Marta Mesa. Nosotros queremos comentarles y tener en cuenta este trabajo que se realizó a partir del gabinete en este marco que expliqué que tenía que ver y referenciar a partir de los estudiantes ingresantes a la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensuras, para trabajar como un insumo para los docentes y sobre todo teniendo en cuenta cuáles son sus características. En esta oportunidad hemos trabajado a partir de un instrumento que tenía que ver con un cuestionario. La muestra fueron estudiantes ingresantes del periodo 2022, análisis de los resultados obtenidos, es un enfoque mixto, tiene que ya los vamos a comentar, cuantitativos y resultados cualitativos, que en esa descripción a nosotros nos permitieron hacer este relevamiento a partir de diferentes indicadores. ¿Cuál es el objetivo? Es conocer a estos estudiantes ingresantes, compartir los datos obtenidos con toda la comunidad de FACENA y resignificar los datos a fin de ser considerados como insumo para diferentes propuestas pedagógicas y recreativas. Desde este lugar, como equipo del Gabinete Psicopedagógico, la idea es compartir, acompañar y poder, desde nuestro rol de docentes, en el marco de las tareas pedagógicas de cada uno de los profesores de esta facultad. Continuamos con mis compañeras. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, este tipo de estadísticas, ¿sí?, nos resultan muy valiosas para poder conocer qué tipo de ingresantes estamos teniendo en este ciclo del 2022, ya que responden a una amplitud territorial y geográfica que con el paso del tiempo se generó en nuestra facultad, donde cada vez son más estudiantes que provienen de múltiples localidades del nordeste, zonas de influencia y de toda Argentina, además de estudiantes que también tenemos de otros países. Es clave destacar lo meritorio de gran parte de nuestros estudiantes, ya que muchos de ellos trabajan y estudian. Otros tienen también familiares a cargo y así y todo se enfrentan al desafío de aprovechar la oportunidad de estudiar una carrera universitaria. Continuamos. Bueno, como verán en la pantalla, en esta diapositiva encontramos dos datos: las edades de los ingresantes y la distribución en cuanto al porcentaje de aquellos estudiantes que han optado por una carrera u otra. Es importante tener en cuenta que el cuestionario ha sido una actividad propuesta que no es de carácter obligatorio, así que los datos que arrojaron son aproximados, pero no son totales. De todas maneras, lo que nosotras proponemos es poder pensar que los estudiantes que recibimos, un gran porcentaje de 18 años, van a estar distribuidos en las diferentes carreras, pero lo interesante es poder pensar que se trata de una categoría en donde todavía pueden ser incluidos como adolescentes. Hablo de categorías porque dentro de lo que es el curso de la vida, socialmente, está dividido por etapas, y cada una de estas etapas tienen diferentes características. Se espera que la persona ejerza determinadas habilidades. Entonces, nos encontramos con adolescentes que todavía no llegan a ser adultos jóvenes, ya que esa etapa comienza a partir de los 20 años. Es por eso que, como docentes, vamos a estar acompañando en este proceso de transición que caracteriza a la adolescencia, en tanto etapa moratoria social, ya que la sociedad le otorga un tiempo para que realicen un cambio. Por eso hablamos de transición como un acto, como un pasaje a partir del cual la persona empieza a crecer y en ese crecimiento va a atravesar por cambios, es decir, va a tener una crisis, la cual la podemos significar como la adopción de criterios, de valores, de ideología, la posibilidad de empezar a asumir decisiones,
para que a partir de esa transición se asuma en un rol adulto. Esto es importante porque nosotros, así como en la institución de la familia, los padres o los tutores acompañan estos cambios, en el caso de nosotros que estamos como docentes, también lo hacemos. Entonces, desde nuestro rol, invitamos a que tengamos en cuenta que podemos repensar las representaciones sociales que alojamos en cuanto a cómo es un estudiante universitario, qué se espera de un estudiante universitario, para tratar de desenganchar ese enlace que desde la sociedad podemos llegar a considerar como obvio. Es decir, por ejemplo, que una persona que es estudiante universitario, que ha decidido optar por realizar este pasaje de un nivel educativo hacia otro nivel educativo superior, de mayor complejidad y de mayor exigencias, debe ser una persona autónoma, debe autogestionarse. Sin duda que lo va a lograr, pero va a ser un proceso gradual en donde necesita del acompañamiento para elaborar el cambio, ese duelo que implica dejar la secundaria para encontrarse con la universidad. Es ahí entonces en donde proponemos que el rol docente pueda ser un rol que acompañe esa construcción, en donde nosotros nos habilitemos a también ser deconstruidos a partir de los interrogantes que recibimos de nuestros estudiantes, a fin de poder generar una interacción, un vínculo pedagógico desde el límite, pero la sensibilidad, desde el razonamiento, pero la amabilidad. Y por otro lado, nos vamos a encontrar con otros resultados que tienen que ver con las diferentes emociones que atraviesan los estudiantes. Habíamos hablado que en este periodo de transición, en ese tiempo que va de la adolescencia a la adultez, hay crisis, hay cambios. Esos cambios son externos y son internos. Como todo cambio, implica movilizaciones en el sujeto. Esa movilización va a tener que ver con las emociones, que son el estado, es decir, es lo que la persona siente en el ahora, y que esos estados, esas emociones pueden transformarse en un sentimiento. Cuando hablamos de sentimiento, hablamos de la prolongación de un estado que posibilita la creación de un vínculo. Es así entonces que nosotros proponemos que tengamos en cuenta, por ejemplo, la alegría que sienten estos estudiantes en realizar este pasaje, en haber adoptado una decisión que implica la proyección a futuro, porque están empezando a construir lo que va a ser su proyecto de vida, para poder pensar las estrategias motivacionales. Cuando hablamos de cambios internos, tienen que ver con cambios psicológicos, en donde entra en juego el cambio del pensamiento, el cambio intelectual en el conocimiento, y por otro lado también en el cambio externo, hablamos por ejemplo en ese cambio económico o social. Podemos encontrarnos con estudiantes que han dejado su familia, que están transitando el vivir solo y el aprender a manejar un presupuesto. Entonces, de repente dejan ese rol aniñado en donde deberían pedir permiso, en donde debían consultar o debían manejarse con una mensualidad, a pasar a ser responsables de lo que son los servicios, de lo que son la distribución tanto económica como horaria para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, es por eso que es normal que nos encontremos con emociones como la ansiedad y la preocupación, por eso que va a pasar y que se encuentran transitando ahora. Entonces, en este sentido apostamos a que la estrategia que utilicemos sea diferente de un discurso atemorizante. Por discurso atemorizante entendemos o tratamos de no utilizar discursos autorreferenciales, de no proponer como ejemplo quizás la frustración que nosotros en algún momento como estudiantes hemos transitado, sino tratar de motivar a que el cambio es para cambiar su vida, de que la decisión implica un movimiento en donde no están solos, sino que los estamos acompañando, porque vemos en el joven, en este adolescente que está ingresando a la universidad, un joven con diferentes potencialidades, y que para poder estimular, para poder sacar al máximo esa potencialidad, nosotros podemos favorecer el desarrollo de la autonomía intelectual. Me refiero a tratar de utilizar estrategias que tengan que ver con, por ejemplo, el pensamiento crítico, el sostén de preguntas, la confrontación entre diferentes puntos de vista, a fin de que ellos empiecen a asumir la toma de decisiones.
El poder decidir es una habilidad social que debe ser ejercitada, que tiene que ser practicada, que no viene dada de antemano y que para eso necesitamos entonces favorecer dentro de lo que son las unidades académicas, dentro de lo que son las instituciones educativas, este tipo de intercambio a fin de poder acompañar a que una persona pueda ser autónoma, pueda gestionarse. Y por eso me refiero a que una persona pueda poner en práctica ante una situación que le resulta difícil diferentes recursos, habilidades o motivaciones a fin de realizar la actividad con un resultado eficaz. Bueno, teniendo en cuenta esto que comentaba la LIC, hemos consultado a los estudiantes acerca de, bueno, para poder conocer cuánto tiempo le dedicaban ellos anteriormente al estudio, cuánto le dedicaban a realizar sus actividades. Y podemos ver ahí en los porcentajes que en su gran mayoría le dedicaban aproximadamente de 2 a 4 horas de estudio. Con estas preguntas, por ejemplo, bueno, en un segundo lugar, de un 29% de 0 a 2 horas y en tercer lugar, con el 18%, un grupo ha respondido de 4 a 6 horas. En el intercambio con los estudiantes, al poner estas preguntas en discusión con ellos, hace que puedan reflexionar acerca de, bueno, cuántas horas le dedicaba y cuántas horas ellos consideran que le dedicarían de ahora en más, ¿sí? Ellos duplicaron esa carga horaria en su gran mayoría de que el estudio en la universidad implica dedicarle muchas más horas. Esto es un beneficio para nosotros conocer que ellos tienen la predisposición de dedicarle muchas más horas al estudio y al cursado de las asignaturas, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que los estudiantes, estos inscriptos que tenemos, nuestra población estudiantil, le dedica actividades, o sea, le designa su carga horaria diaria a otras actividades que no es solamente el estudio. Es importante que conozcamos que tenemos una gran población de estudiantes que le dedica a trabajar, a la familia, al cuidado de un familiar, no solamente a los hijos, sino al cuidado de los adultos mayores. Y también hay una gran población que es lo más relevante y como también para potenciar esto, y esto es información que también la transmitimos a toda la comunidad de la facultad, que los estudiantes en su gran mayoría realizan actividad física. Esto es un dato muy importante para la población y para las políticas y las acciones desde la Secretaría de Extensión, desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, para potenciar actividades que puedan los estudiantes vincularse con la facultad y con los estudiantes. Es un insumo importante para conocer y para proponer actividades al aire libre, entender que los estudiantes también realizan este tipo de actividades en su tiempo de ocio. Así que es importante identificar que hay un gran incremento en ellos en las horas de estudio. En este sentido, hay un dato muy importante que salió en las encuestas para que ustedes lo tengan en cuenta y que al final lo vamos a recuperar, es que los estudiantes en su gran mayoría cuentan con internet, ¿sí? Hay un porcentaje relevante, el del 85%, en la que los estudiantes cuentan con Wi-Fi en su casa. Pero hay un dato no menor, importantísimo para reconocerlo y para identificarlo, para el momento de pensar esas estrategias que nosotros podamos utilizar, es que los estudiantes cuentan con paquete de datos para la conexión para el aula, para ingresar al aula virtual, cuentan con paquete de datos si nosotros deseamos que ellos ingresen a una clase por YouTube. Entonces, para que tengamos en cuenta al momento de diseñar estas propuestas. Después también hay un porcentaje en el que los estudiantes refieren a que utilizan el Wi-Fi de algún familiar o de alguna institución. No es menor, pero es significativo al momento de que ustedes lo conozcan, que conozcan al momento de repensar las propuestas de enseñanza y de aprendizaje.
Bien, cuando nosotros hablamos en esta muestra que se seleccionó, es compartir con este grupo de profesores y este grupo de estudiantes, pero el gabinete psicopedagógico viene realizando y sostenidamente diferentes acciones que permiten a los docentes cómo viene o cuáles son las características de nuestro estudiante, no solo el ingresante, sino de diferentes años, para poder repensar, resignificar, revisar propuestas didácticas. Este grupo de estudiantes han transitado esta pandemia entre los años 2020 y 2021. Las características, hoy bien decía Marc, las características de este estudiante de la zona, hoy estamos transitando por una cuestión importante en Corrientes, entonces la familia, la comunidad, hay diferentes situaciones que es importante al momento de diseñar propuestas didácticas en el sentido de los tiempos, la conexión, el acompañamiento, las cuestiones económicas, los horarios de clases. Entonces, nosotros para tener ese relevamiento, desde diferentes lugares hemos realizado entrevistas, cuestionarios, formularios, encuentros virtuales. Estos encuentros virtuales en algunos casos eran con grupos pequeños, otros con mayor cantidad de estudiantes, diferentes talleres, charlas y también encuentros presenciales. Esto es en función de la demanda de los estudiantes y las características del momento. Pero para nosotros, que es fundamental dentro del gabinete, no queremos que quede solo en números, por eso hablamos de estos datos cuantitativos y cualitativos, sino que nos permita tomar como insumo a fin de poder tenerlos en cuenta y comenzar a pensar esa transposición didáctica con este contenido, pero con ese sujeto que tengo enfrente y que es el fundamento de nuestras acciones. Claro, volviendo a lo que dice un poco la profe Marta también, consideramos que este tipo de conocimientos y estos datos que nosotros por eso insistentemente relevamos de los estudiantes, a nosotras nos ayuda, ¿sí?, a tomar decisiones en cuanto al saber sus intereses, cuáles son los desafíos que ellos consideran que están teniendo y cuáles son sus incumbencias en cuanto a lo académico. Por eso queremos proveerles también a ustedes de estos datos para que les sirva también como insumo para, como decía la profe Marta, repensar, ¿sí?, las prácticas y la forma de planificar teniendo en cuenta su edad, teniendo en cuenta sus emociones y teniendo en cuenta también su acceso y sus distintos intereses. Bueno, en esto, y como para ser precisas, sintéticas, si bien se nos corrió un poco nuestro power al descargarlo, pero marcaba esta triada en que para poder recuperar el insumo que queremos compartir con ustedes, desde el equipo consideramos que es muy importante poder compartir cada paso, cada recorrido que nos acerque y que nos vincule con los estudiantes y que este insumo les sirva a ustedes para repensar sus propuestas didácticas o para tener en cuenta estos datos, ¿sí? La finalidad que tiene estos insumos, esta información, estos datos, que les sirva a ustedes como posibilidad para poder acompañar, apoyar, orientar a los estudiantes en el logro no solo de los objetivos académicos, el desarrollo de habilidades y competencias, sino que también puedan ir considerando los aspectos, como resaltaba la licenciada Ornella, de esos aspectos personales, los subjetivos, y cómo esta información que compartía Mar, de esos aspectos sociales que involucran, que inciden directamente en el ingreso a la universidad. Entonces, nosotros este insumo lo ponemos a servicio de ustedes para que les sirva, perdón por ser redundante, que sirvan ustedes para poder repensar su clase. Y ese repensar la clase, entendemos a la clase como el encuentro donde se generan esos vínculos con los estudiantes.
Entendemos y felicitamos, valoramos mucho el poder de adaptación que tienen ustedes como docentes, porque en estos últimos años pasamos desde una presencialidad plena a poder aprender a insertarnos en una modalidad virtual completa. Después, el año pasado, cómo nosotros fuimos adaptándonos para poder solamente seleccionar esos contenidos en la que en la presencialidad se desarrollen solamente contenidos procedimentales, resguardar y cuidar la presencialidad para el desarrollo de contenidos procedimentales, y que la modalidad virtual a distancia solamente sea para el desarrollo de contenidos más declarativos. Entonces, nos invitó el contexto social en el que estamos atravesando a reconfigurar el acto pedagógico. Y hoy, este insumo que le compartimos les podría servir a ustedes, le puede servir a ustedes como insumo para reconfigurar este acto pedagógico que este año en particular nos demanda una presencialidad cuidada, en donde el encuentro con el estudiante, el vínculo con el estudiante va a ser diferente a lo que fue el año pasado y el antepasado, y sobre todo no va a volver a ser esa presencialidad como la que teníamos en el 2019 y anteriormente. Entonces, que esa reconfiguración del acto pedagógico nos sirva para no olvidarnos de lo que nosotros hemos aprendido como docentes, todo lo que ustedes como docentes han aprendido en estos últimos años. Han aprendido solo con capacitación docente, han aprendido con los estudiantes a potenciar el aprendizaje en los entornos virtuales. Entonces, todo esto que han aprendido ustedes desde la adecuación de sus propuestas didácticas para los entornos virtuales, a la selección de los contenidos procedimentales para poder trabajar en la presencialidad, que les sirva a ustedes para poder repensar las prácticas y seleccionar las estrategias, por ejemplo, la aula invertida, la utilización de los entornos virtuales, como para que en los encuentros presenciales ustedes fortalezcan el vínculo, el apoyo, el sistema de acción tutorial que diseñen para seguir, acompañar y potenciar el crecimiento de los aprendizajes de los estudiantes, ¿sí? En que ese encuentro presencial y también con el apoyo de los entornos virtuales les ayude a ustedes a revincularse con los estudiantes de una manera mucho más satisfactoria. Y esto les va a ayudar a redefinir esos desafíos cognitivos que se han propuesto, conociendo más a sus estudiantes, conociendo e identificando este tipo de estrategia, como por ejemplo el aula invertida, donde potenciamos la presencialidad para ubicarlo al estudiante en un rol protagónico y que el estudiante se responsabilice de sus propios aprendizajes, pero siempre con la mediación, con el acompañamiento, la guía, la facilitación de los aprendizajes de ustedes, con ustedes, ¿sí? Muchas gracias, la verdad que me invito a mis compañeras si quieren intervenir en este modo de cierre. Para nosotros fue muy satisfactorio hacer este relevamiento y conocer, acercarnos, pero reitero este aspecto que es ustedes son parte de este acompañamiento, de este seguimiento, ustedes son los que van a facilitar el seguimiento y el crecimiento de este grupo de estudiantes que estamos compartiendo la información hoy. Desde ya les agradecemos por la escucha y a la vez los invitamos y les contamos que estamos a disposición para trabajar articuladamente. Dejamos también nuestro mail para si quieren solicitar algún tipo de entrevista o encuentro, es gabinete.facena@gmail.com. Y nada, reincidir que estamos a disposición y que confiamos que trabajando articuladamente podemos abarcar de una mejor manera todos los estudiantes ingresantes de este ciclo. Totalmente, agradecemos la colaboración, agradecemos
que ustedes puedan ser parte de este espacio, porque nosotros apuntamos a los estudiantes como también a los docentes, porque remarcamos la necesidad de este vínculo pedagógico que, como bien dijimos, hay que reconfigurarlo para poder estar a la altura de los desafíos de lo que hoy implica tanto en la educación como en lo social y cómo impacta esto en la subjetividad, y también porque queremos hacerles saber que el rol es necesario, que una persona puede llegar a ser autónoma en un área de su vida, pero no en otras. Entonces, apuntalemos a la construcción del conocimiento para poder apostar a la habilidad intelectual como la capacidad de aprender a aprender, como esta capacidad en donde nosotros, al intervenir, no estamos estorbando, no estamos disminuyendo la capacidad del otro, sino al contrario, estamos siendo parte, y en ese ser parte no solamente implica dar a conocer o acercar un conocimiento, sino también el tiempo y el cuerpo, porque es a partir de lo que mostramos al otro que ese otro tiene el insumo para poder ser. Muchas gracias. Bien, y damos gracias a toda la gestión que permite estos espacios. Hay toda una estructura para y por los estudiantes, diferentes secretarías. Agradecemos también todo este acompañamiento, porque apostar a esto significa que lo pedagógico prima y estamos, este vínculo que hemos rescatado nosotras, que lo dijimos en todo el encuentro, es el estudiante y el docente. Y siempre en esto que atravesamos vamos acompañando desde diferentes lugares, no es algo homogéneo ni repetitivo. Entonces, frente a los nuevos desafíos, acá estamos presentes. Gracias, Mayra, porque también cuando hablamos de institución, Mayra hace posible que nosotras podamos llegar a ustedes. Así que tengan una excelente tarde de jueves. Muchas gracias.